Amanece con nosotros es el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y su conductora es Berenice Valdés. Varios temas importantes para la familia ecuatoriana son tratados en este tema. Amanece con nosotros, Ecuador en directo. Excelente día, miércoles estamos, ¿verdad? Sí, miércoles. Con muchísima información, así que te recomiendo que te conectes con nosotros a través de www.ecuadorendirecto.com y también por Facebook Live, muy fácil y sencillo, vas al buscador, pones Ecuador en directo, vas a la pestaña de videos y estarás conectado a nuestra programación. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy buenos días a todos, hoy miércoles de buena energía, buena vibra y con temas interesantes aquí en nuestro programa Amanece con nosotros. Así es, porque el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis económico coyuntural, endeudamiento público y riesgo país. Para eso tenemos nuestro invitado experto, el economista Federico Boca Ruiz, quien es doctor en negocios, catedrático y también es fundador de Summa Ratings Credit. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar aquí en este prestigioso programa Ecuador en Directo y lógicamente tener este conversatorio para ir aclarando los temas sobre nuestro país, sobre este endeudamiento que nos preocupa a todos, ¿no? Claro, más que todo que vemos que no hay una sostenibilidad y más allá del tema que todavía no se ha hecho una reforma. Exactamente, bueno, existe actualmente un proyecto de ley, yo creo que ya está en camino, ya está como semi-aprobado, está cocinándose en la Asamblea, sobre un proyecto de emprendimiento, no sé si habrá escuchado al economista, pero bueno, más allá de eso, vemos que en el Ecuador existe un déficit también de creación de empleos, y si existe un emprendimiento es a medias, porque en realidad las personas se endeudan y no saben al final cómo pagar o cómo comprar, cómo tener el dinero adquisitivo. Más o menos dentro de ese entorno, comencemos un poco a ver un análisis de cómo está funcionando el país ahora para el próximo 2020, que después de 5 meses más o 6 meses tenemos unas inscripciones para poder, se van escribiendo nuevos candidatos, ¿no? Sin duda. En este ejercicio mío de la cátedra, yo les explico a mis estudiantes, y lógicamente hay muchas analogías, pero una analogía podría ser, el entorno económico es la piscina, ¿ok? La piscina donde todos necesitamos nadar para llegar a nuestros objetivos, ¿ok? Cumplir esas piscinas, hacer nuestros entrenamientos, fortalecernos, desarrollarnos. Entonces, necesitamos, el caso de los emprendedores, empresarios o trabajadores comunes, son los nadadores que estamos nadando, ¿no? Entonces ahí sería un análisis del nadador. El día de hoy yo creo que hay que analizar la piscina también. La piscina es el entorno económico. O sea, el mercado. El mercado no solamente local, sino el mercado internacional, porque hoy por hoy las economías, y la de Ecuador particularmente, son economías abiertas. Lo que pasa en China nos afecta. Y nos afecta ahora en las dos vías. ¿Cuáles son las dos vías? Nos afecta porque pueden bajar las demandas de productos ecuatorianos que los chinos hacen, como el camarón. Es por eso que nuestro vicepresidente está ansioso de ir a China para, lógicamente, estabilizar eso. Totalmente, que no haya ningún tipo de problemas por eso, porque por un lado hemos bajado la dependencia del petróleo en el tema de las exportaciones y han subido lo que se llamaría los no tradicionales, en este caso no exactamente no tradicional, pero ya el camarón está casi a la par con el sector bananero. Entonces podríamos decir que tenemos dos grandes sectores que nos dan divisas. Entonces, como les explicaba, no solamente lo local, sino internacional en las dos vías, tanto lo que exportamos como también lo que importamos. ¿Ok? Entonces, yo diría que deberíamos, hoy por hoy me gustaría centrarme en explicarles, en hacer la exposición de mis ideas en los temas del entorno económico, de la piscina. Un tema que está sufriendo la piscina es que
nuestro país, en el gobierno pasado, tuvo un modelo de desarrollo. Okay, no vamos ahorita a hacer una valoración de eso, pero lo que sí podríamos decir es de que el gobierno primó el desarrollo, que el Estado sea el actor de la economía. Quien te llena la piscina es el Estado. Sí. Okay. ¿Qué pasó en ese, para abreviar, no tenemos que sintetizar por temas del tiempo? Pasó de que ese Estado, para ciertas obras, unas necesarias, otras innecesarias, otras a sobreprecios, que es lo que estamos viendo en el país, se sobreendeudó. Sí. Se sobreendeudó. Entonces, ese sobreendeudamiento, ahorita, las siguientes generaciones o el siguiente gobierno tiene que asumir eso. Y eso es lo que estamos viviendo. Vimos una noticia en esta semana de que una agencia internacional llamada Moody's le hizo una rebaja de la calificación de riesgo a nuestro país. Yendo un poquito más a fondo sobre este tema e investigando cuáles las motivaciones, la motivación básicamente es que ven un perfil de pago de la deuda muy desafiante y con riesgos a que sea insostenible. ¿Qué significa que sea insostenible? Que básicamente no lo pueda pagar. Entonces, cuando tú ya comienzas a hablar de deuda, tanto a nivel país como a nivel personal, yo diría de que en educación financiera, con una educación financiera normal, todas la tenemos, natural, tú tienes que pensar en dos cosas. Cuando tú quieres comprar un bien o quieres tomar una deuda. La primera que yo creo que cualquier persona prudente debería decir es, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Entonces, la primera variable de análisis, tanto de estas calificadoras internacionales, la calificadora que me toca presidir a mí, como un catedrático, se llama capacidad de pago. Claro. Entonces, todas estas calificadores de riesgo nacionales e internacionales lo que dan es un criterio, una opinión sobre la capacidad de pago. La capacidad de pago, ¿cómo se explica la capacidad de pago? La capacidad de pago básicamente tiene como dos aristas. Una muy particular, que yo la escucho muy poco dentro de los analistas económicos y financieros. La capacidad de pago viene increíblemente, la primera arista es la capacidad de generación de ingresos que tú tienes. Entonces, si tu capacidad de generación de ingresos es buena, tu capacidad de pago es buena. Por ejemplo, ¿cómo pensaría una persona, digamos, una persona común de nuestro país? Es decir, un trabajador, que todos somos trabajadores. Tú piensas básicamente, bueno, estoy en este trabajo, ¿cuánto gano? Gano un poquito más del básico, gano unos $600, quiero comprarme un plasma. El plasma vale efectivamente $600 y viene la tienda y la tienda te dice, bueno, le doy 3 meses de pago sin intereses. Es decir, tú tienes que pagar $200 cada mes por 3 meses. Y si tú ganas 600, tú dices, a ver, 600 menos 200, 400, con 400 yo puedo parar la olla y pagar los arriendos y salgo. Y tengo mi plasma. A veces... yo he escuchado muchas críticas que hablan sobre ¿y por qué esa persona, no sé si ponerle esta palabra, de bajos recursos, tiene su plasma o tiene su gran equipo de sonido? Es porque ahorita eso es un estándar, pues. Nosotros no podemos criticar el consumo. Eso es un error. No critique el consumo, se lo merece, porque trabaja. Que las personas no tienen si tienen capacidad de pago, podrían tener también esta capacidad de endeudamiento. Sin duda. Sin duda alguna, ¿no? Ahora, lo importante acá es que de pronto las personas que tienen un sueldo básico o llegan hasta 600, también saben que tienen una canasta básica de casi $800. Entonces son 2 personas que tienen que trabajar en el hogar. Sin duda. Pero mi primer razonamiento es no critiquemos el consumo. Claro. Revisemos, lo que sí hay que ver es la capacidad de pago. Si tiene capacidad de pago, él tiene el derecho a consumir lo que bien le plazca, porque vivimos en un estado libre, todavía, ¿no? Sí. Entonces, ahí es el primer tema que yo les quería explicar, en temas de la piscina, es la capacidad de pago. Entonces, estas calificadoras, tanto nacionales como internacionales, lo primero que valoran es la capacidad de pago. Ahora regresemos al piscinero. El piscinero... Es el empresario. No, en este caso el piscinero sería el gobierno. Ok. El nadador es el empresario. Yeah. El piscinero, que es el gobierno, nos manda unas cifras de la realidad económica del país.
y vemos de que por segundo año consecutivo la economía va a crecer a menos del 1%. Para todos efectos prácticos no va a crecer. Porque digan que va a crecer el 0.5, el 0.8, realmente eso es pamplinas. Realmente hay que decirlo, es decir, no vamos a crecer. Entonces ahí viene el texto. Entonces esto ya, la opinión, es muy fácil de decir. Tienes un alto endeudamiento, no estás generando más crecimiento económico, más ingresos. Entonces tu capacidad de pago mejora o empeora. Claro, se empeora. ¿Y Se empeora. ¿Qué le haría falta al país para que pueda llegar de ese endeudamiento que tenemos de obras con sobreprecio, de obras inconclusas, y también porque se ha invertido un poco en temas de carretera, puentes, entre otras cosas, y obras incluso que no han despegado, como algunas universidades que están en el oriente? ¿Qué le hace falta al país en el equilibrio para mejorar su economía y generar el circulante que todos queremos? Sin duda, mira, yo me toca ser un tipo con que gracias a mi familia, el Estado tuvo una educación muy alta. Soy doctor en economía, pero no quiero hablar como doctor en economía, sino como una persona lógica, sencilla. Son tres cosas sobre las que tú debes actuar. La primera es sobre capacidad de pago, es decir, generación de ingresos, crecimiento económico. Yo diría de que verlo al presidente y todo su equipo económico a puertas de tener una reunión con el principal socio estratégico comercial nuestro, es un buen indicador, pues, de que el comercio se puede dinamizar con un socio estratégico. Tenemos tres, que es uno es Estados Unidos el principal, el segundo China y el tercero es Colombia. Esta visita que realizó el presidente, que está realizando... El tercero es Colombia. Sí. Esta visita que está realizando el presidente, ¿será que llega a un acuerdo y al final se firma un TLC? ¿Nos conviene o no nos conviene eso? Todo pinta para eso. Si tú ves las declaraciones de los personeros del Estado americano, hablan y ponen a Ecuador como un ejemplo, un país que ha salido del socialismo en democracia. Ajá. Y eso no lo ha logrado Venezuela, no lo ha logrado Nicaragua. Bolivia con todos los problemas que vimos. Entonces yo sí diría de que va a haber amén de que el gobierno americano está en contra ahorita, o está muy restrictivo Trump con el tema de los acuerdos de libre comercio. Pero el caso de Ecuador para Estados Unidos con el APTEA es básicamente como formalizar lo que ya tenemos, con otras cláusulas adicionales más potentes pero favorables de protección a la inversión. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría de que a eso es lo que debemos llegar. Entonces, eso podría explicar más comercio, más producción, más ingresos, aumenta el PIB, aumenta la capacidad de pago. Eso es muy bien. Es decir, yo diría, felicito al gobierno por haber tomado ese sendero de la razón. Claro. El otro tema que tú tendrías que ver inmediato, porque aquí hay otro problema. Esto tiene los americanos tienen unas frases muy potentes que nosotros no las tenemos tan común, ellos las tienen. Ellos dicen, por ejemplo, que el dinero no duerme. Ajá. The money doesn't sleep. El dinero no duerme y tampoco las facturas. Entonces, cuando tú contraes una deuda, es tiempo continuo. Tú estás hablando, pero la deuda te va a llegar el pago al siguiente mes, ¿ok? Entonces, el tiempo es una variable muy importante pero parece ser que los ecuatorianos cambiamos bajo presión. Hay que aceptarlo también, es una psicología. Entonces, lo segundo es que habría que hacer, es que también lo está haciendo el gobierno, es un reperfilamiento de la deuda. Es decir, deuda que se te viene encima, te estoy hablando de cosas muy prácticas. Sí. Deuda que se te viene encima. Yo tuve la oportunidad de leer el informe de Moody's sobre por qué bajaron la calificación al Ecuador. Y uno de los argumentos era de que en el 2022, solamente para tener una idea, desde el 2020 que estamos viviendo hasta el 2030, el Ecuador en promedio cada año va a tener que pagar entre intereses, estoy hablando de una cifra muy gruesa, en promedio, de la deuda externa, entre principales e intereses, en promedio, 4.500 millones de dólares anuales. Pero justamente el 2022 va a tener que pagar 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares es mucho dinero. El Ecuador ha tenido unas buenas transacciones para reperfilar deuda. De la última que íbamos a pagar en marzo fue de 1.500 millones. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? En la actualidad está sucediendo increíblemente, como comenzamos la exposición. Coronavirus, problemas en China. China comienza a su crecimiento económico a bajarlo.
comienza a bajar los pedidos de petróleo en el mundo, comienzan a bajar los pedidos del petróleo en el mundo, el precio del petróleo cae. Cae el precio del petróleo, que Ecuador es uno de sus principales ingresos, y particularmente para el Estado, le cae la capacidad de pago e inmediatamente cae la calificación de riesgo. Entonces, las calificaciones de riesgos en la modernidad dependen de temas locales. En octubre nos incrementó el riesgo país, cayó la calificación de riesgo, pero era por un tema local. Hubo un levantamiento social. Ahora en enero no, es por un tema externo. Entonces, el país salir a contratar, a reperfilar la deuda en los mercados internacionales, hoy por hoy no es la mejor estrategia. Claro. No es la mejor estrategia. Ahí, igual, habría que acercarse a los tenedores de la deuda y tratar de hacer un reperfilamiento. No es bien visto, ¿no? Claro. Que tú vayas a tocar la puerta y decirle, hola, ¿cómo estás? No te puedo pagar, ayúdame. Si bien es cierto, no es bien visto, pero también es súper bien visto de que tú seas una persona honesta y que tú aceptes que no puedas pagar y pedir una ayuda, digamos, sincero, no tanto a Estados Unidos, sino a los mismos tenedores de la deuda. Claro. Entonces, en el plan que yo les diría, primero, mejoremos la capacidad de pago, que es crecimiento económico. Eso es complicado, eso no es tan rápido, eso toma tiempo. Años. Toma años, pero lógicamente tenemos que comenzar ya. Tener un acuerdo con Estados Unidos mejoraría nuestra capacidad de pago. Reperfilar la deuda. Yo veo de que yo diría que si soy ministro de Economía, como lo veo que es el señor Martínez, yo creo que eso está en la agenda. Ellos lo vienen haciendo desde que están sentados ahí en una silla, o sea, están tratando de ¿Cómo solventar eso? Exactamente, que los pagos no lo ahoguen. Es que un poco insostenible por las deudas que hay. Entonces, el presupuesto general del Estado, me imagino que no tiene definido eso para poderlo subsidiar, ese pago. Por ello es lo que pasó ahora hace poco, en el mes de octubre, fue, ¿no? Del año pasado. El levantamiento indígena. El levantamiento indígena. Ahora, tenemos 3 escenarios importantes. Tenemos un escenario que el presidente... Perdón, me faltó la tercera. Sí, la primera era crecer, la segunda era reperfilar la deuda, y la otra, la que increíblemente, no es que digo que debe de ser sencilla, pero si tú tienes esa, es bajar los gastos. Claro. Bajar los gastos. Bajar los gastos, que es lo que se intentó, mencionó usted, del gasto corriente en octubre. Claro, si tú ves una noticia del día de hoy, la noticia que está manejando el Ministerio de Economía, y lo está haciendo bien, porque hay que apoyar las buenas gestiones. Ellos están haciendo un análisis del uso del subsidio al diésel. El uso del subsidio al diésel supera los 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares cada año tenemos que... De los 1.100, hay unos 2.000 consumidores que consumen 500 galones diarios de diésel. No es lógico, pues. Claro. El subsidio debe ser para un consumidor que consume, no sé, pues 5 o 10 galones diarios, una persona que maneja un bus. Claro. Bueno, eso también decían que era parte de la eso es lo que forma parte del contrabando, por eso es que decían que tienen que pagar el subsidio, porque tienen que de una u otra manera ya ellos asumir su gasto. Este escenario que de la visita del presidente, donde habíamos hablado que va a afianzar esta alianza, o decirle a Estados Unidos, bueno, estoy en el lado, pero estoy aquí para seguir con este mutuo acuerdo y que nos apoyen. Más allá de eso, que venga de la mano de esta visita con un TLC firmado, o sea, no nos sorprendería, o de pronto nuevas expectativas. Pero más allá de eso, nosotros no tenemos todavía una estabilidad en productos que todavía podemos potenciar, como las flores. No solamente el camarón, el banano como tal, sino ya las flores son parte de esa estrategia del Ecuador de ya ser un país exportador de flores ante el mundo. Somos pioneros en eso y debemos potenciar eso para generar el circulante. Tenemos que también tener el interés social, y yo creo que el gobierno se está aguantando hasta terminar este periodo y comenzar nuevas elecciones. Están aguantando, me imagino, para tener su economía estable y decir al gobierno, bueno, yo cumplí, hice lo que tenía que hacer, hice las reformas del anterior presidente que ya pasó, le metí cirugía a la corrupción, pero estamos en la nada todavía. O sea, no hay el tema de sostenibilidad en el trabajo. Hay mucha gente sin trabajo, hay gente que quiere progresar pero se dedica a su empleo, y no hay una estabilidad económica, ni social, ni política, y peor judicial. Bueno, si tú analizas la historia del Ecuador, pero la historia justamente sería muy interesante hacer un programa particular de eso, porque estamos en un bicentenario. Sí, claro. Exactamente. Estamos en el bicentenario, ¿no? El bicentenario de la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820.
Y tú analizas al Ecuador, el primer gobierno de Vicente Rocafuerte, de un ecuatoriano, él quiso impulsar mucho la educación. Después vino un gobierno bastante poderoso, que fue el de García Moreno. De ahí hubo un momento de inestabilidad después de García Moreno, y pasamos al gobierno de Eloy Alfaro, que fue un gobierno progresista, un gobierno liberal. Estamos entrando al siglo XX, entramos con los ferrocarriles, que ojo, ya los había iniciado García Moreno. Después de Eloy Alfaro vino una turbulencia increíble, muy parecida. Yo hoy día leí un editorial en El Universo de un prestigioso editorialista, me parece que el nombre es Samaniego, y me sorprendió decirle y concordar en él. Decía que él no había visto una situación tan complicada del país en todo lo que él conoce. Estamos hablando de una persona que yo creo que supera los 70 años. La situación es complicada. Complicada básicamente, ¿por qué? Porque igual estamos en un inicio de siglo, el siglo XXI. Sí. ¿Ok? Estamos viendo que hay unos avances increíbles en robótica, en automatizaciones, en mejoras de las condiciones de vida. Y el mejor ahorita proyecto de un alcalde, el mejor proyecto de un alcalde en la actualidad sigue siendo darle cobertura de agua potable a un ciudadano ecuatoriano. Por supuesto. Vemos las noticias y hay todo un marasmo con respecto a una prueba, donde hay analistas que no podrían, soy profesor, soy académico, es decir, si usted me dice, como profesor, elimine las evaluaciones a sus alumnos, sencillamente elimina al profesor. Entonces, claro. ¿Para qué necesitamos al profesor? La otra cara de la educación es la evaluación, pues. Entonces, no podemos satanizar a esa prueba, es decir, hay muchas formas de arreglar esto. Cuando usted hace una prueba desproporcionada para lo real, lo arregla diciendo, a ver, si era sobre 100 y el que mejor sacó 69, se llama una curva. Entonces, en Chile, donde yo estudié también, se hacen curvas. Entonces 69 pasa a ser la máxima nota y se hace una regla 3 y 69 saca 100 y todos los demás a ver cuánto sacan. Una serie de... Vivimos unos momentos complicados. Entonces, en los momentos complicados, el Ecuador está entrando endeudado, sin un liderazgo político. No tenemos todavía un liderazgo ni de la persona que estamos acostumbrados nosotros a hacer el liderazgo mesiánico, ni de los grupos, ni un partido político que diga para allá vamos. Estamos a menos de, según la señorita Ataimán del Consejo Nacional Electoral, estamos a menos de 10 meses, porque dice que 11 meses de las elecciones. Ajá. Estamos cerca ya. Donde los candidatos ahorita yo veo que están en una estrategia de que ellos recién van a comenzar a hablar en el momento que ingresen su candidatura, por el miedo de que se quemen. Sí. Pero hasta la fecha tenemos a alguien que nos diga: aquí yo estoy con estas... Aquí yo estoy, voy a resolver esto así, voy a resolver esto y vamos a priorizar. No se puede arreglar todo, es verdad, no se puede arreglar todos los problemas del Ecuador históricos en un mandato presidencial. Tenemos temas históricos en educación, tenemos temas históricos en salud, tenemos temas históricos los que tú mencionas en provisión del trabajo. Pero yo sí te puedo decir lo que se llaman unos factores comunes, highlights, es decir, cosas que ahorita están pasando en el mundo. Sí. Por ejemplo, en el mundo está pasando desde hace mucho tiempo apertura. Nosotros tenemos como país pequeño, tenemos que abrirnos a un costo, al costo de ese argumento errado que tienen cierto sector industrial donde dice las industrias nacientes. No, señor. Eso ya dejémoselo a Prebisch. Ahorita tenemos que ir a lo que está haciendo el gobierno, lógicamente en su último año. Querer sacar un tratado de libre comercio. Tenemos que ampliar nuestros mercados. Sí, va a ser un gran golpe eso. Sin duda. Segundo, tenemos que hacer una revolución en la educación. Definitivamente. Tenemos que hacer una revolución en la educación. Ya no podemos hacer la educación para el bachillerato ecuatoriano. No, señores. Yo les propondría que tenemos que hacer, olvídense de eso, tenemos que hacer un bachillerato internacional, tanto colegio fiscal como privado. Tenemos que hacer un bachillerato internacional porque los negocios ahorita son internacionales. Usted hace negocio con China, hace negocio con Estados Unidos. Entonces, seguimos con esta educación. Ahorita me traje un recorte del cual nosotros tenemos una fundación que en su momento le vamos a hacer. ¿Qué le parece si en este momento vamos a un brevísimo corte comercial y al regreso vamos a estar hablando acerca de esta ponencia que se realizó y sobre todo el documento que nos va a presentar? Ya regresamos luego de este brevísimo corte comercial.
Regresando a ese brevísimo corte comercial con muchísima información, y para ello quiero recomendarte que te conectes con nosotros a través de www.ecuadorindirecto.com y también a través de nuestras redes sociales. Amanece con nosotros a través de Instagram, fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Y si tienes en este momento inquietudes y preguntas con nuestro invitado especial, puedes hacerlo a través de Facebook Live en vivo para que puedas hacer tus preguntas en este momento. Quiero dar un saludo a todas las personas que están súper conectadas a nuestra programación. Un saludo para Stephanie, Alexis Viteri, que está en este momento conectada, también para Billy de Mateo, para Pablo Segarra Avendaño y también para José Alberto Freire Guti. Así que un saludo para todas las personas que se siguen conectando a través de nuestra programación para que puedas realizar tus preguntas en este momento en vivo. Sí, es importante y más que todo dar este análisis económicos coyunturales, que también pueden ser, porque el tema económico es un tema de coyuntura, porque todos quieren participar, pero al final la solución, ¿quién la tiene? ¿La tiene el Estado? ¿La tienen los ciudadanos? ¿Quién la tiene? ¿Los grupos políticos? ¿Quiénes la tienen? Realmente la tenemos todos. Todos hacemos país. Ustedes al tener, por ejemplo, este medio de comunicación es tremendo, ¿no? Cómo hacen país, porque... La gran responsabilidad del emitir la comunicación. Sin duda, sin duda. En el caso mío, como catedrático, como un empresario también de la información, todos hacemos país. Si hay que dar un tema positivo, yo les diría de que nuestro país tiene unas características muy positivas. Muy positivas. Positiva 1, lo que podría ser una debilidad es una fortaleza, que sigue siendo un país pequeño. Entonces, los problemas de nuestro país, si usted ve el tema de endeudamiento, son problemas en todo el 2020, del 20 al 2030, que decía que no nos asusta tanto y no queremos generar ese pánico. El Ecuador debe 20.000 millones de dólares. Pero si usted ve en el mundo, 20.000 millones de dólares a veces se lo prestan a una empresa. Entonces, 20.000 millones de dólares, lógicamente el tema no, es el uso también, ¿no? El uso y el abuso. El uso, que se haga un abuso. Es decir, ese tema del reperfilamiento de la deuda es muy posible y tenemos que acordarnos también de que tenemos al banco más grande del mundo, uno de los bancos más grandes del mundo que nos está apoyando, que es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, es como en este caso es el doctor del piscinero que le está diciendo... Bueno, le está dando ciertos consejos. Y también tenemos que tener una cultura de apertura. Yo escuché la otra vez en octubre a una prestigiosa diputada, se me escapa el nombre, una diputada indígena muy famosa del tiempo del presidente Correa. Se me escapa el nombre, que era muy opositora a ella. Sí. Y ella hablaba de que ella había hablado con la dirigencia indígena y le había dicho de que, por favor, compañeros, ábranse. No sean de posturas cerradas, porque si bien es cierto, nuestros ancestros son los indígenas, es una porción de la población que tiene muchas postergaciones, pero el Ecuador es multicultural. Es multicultural en el tema de la Constitución, es decir, estamos mestizos, hay población blanca, hay población negra, hay una serie de poblaciones. Entonces, nosotros tenemos que realmente el paradigma, hay también una película muy bonita de Mandela, que cuando él toma Sudáfrica y cómo logra esa unidad nacional, y la logra a través de un juego, me parece, de rugby o de fútbol americano. Rugby. Entonces, nosotros tenemos que volvernos a unir. Tenemos un país que ya es líder. Imagínense ser líder en banano. La cadena de producción del banano debe ser una de las más complicadas. Usted está exportando una esponjita, que si no la pone en el momento correcto, se le pudre. Es decir, ser líder en banano, por eso es que a veces peyorativamente cierta gente dice, país bananero. Oye, perdóname, pero si eso es lo que está de moda ahorita, pues los temas orgánicos. Usted ve a un americano orgulloso, lo más orgulloso de un americano es en su desayuno tener un banano. Y orgánico. Y otra cosa importante, fundamental, que el cacao ya está compitiendo con Costa de Marfil. Sin duda. Entonces aquí lo interesante es que es como cuando Ecuador llegó al mundial. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta de que podemos. Entonces podemos. Y yo diría de que al Ecuador tenemos a todo nivel, le digo como empresario, yo les hablo mucho de esto, tenemos que tener una visión de equipo. Somos un equipo. Si le va mal al gobierno, me va mal a mí como empresario. Si le va mal al gobierno, me va mal como profesor. Si le va a un empresario mal,
le va mal a otro empresario, porque están relacionados. Si le va a un empresario mal, también le va mal a un gobierno. Entonces tenemos que volver a llenarnos de humildad y decir, somos un equipo, tenemos un problema y tenemos que sacar todos este país adelante desde nuestro metro cuadrado, que es donde estamos ejerciendo nuestra profesión o trabajo. Por supuesto. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder abordar de pronto otro día más temas, más información de este análisis económico y si hay que oxigenar o no oxigenar el Estado o mantenernos hasta ahí y esperar las próximas elecciones de pronto? No, se necesita un capital político, social, pero también yo creo que estamos haciendo país nosotros ahorita. Allá. ¿Por qué? Porque nosotros, las malas ideas son como la mala hierba. Sí. Esas malas ideas usted la lanza y crecen increíblemente, pero en cambio la buena idea hay que cultivarla, es como el maíz, hay que cuidarla, hay que razonarla, hay que explicarla. Entonces tenemos que nosotros ser como unos evangelistas, al menos de contrarrestar a las malas ideas. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir, yo diría, a reducir. El Estado está muy gordo. Sí, gasto corriente. Hay que reducir el Estado, porque esa sería la idea más sencilla. Si no lo puedo hacer crecer tan rápido. A lo mejor no me pueden reperfilar la deuda. Voy a reducirlo, pues. Claro. Oiga, ¿cómo puede ser de que tengamos este paro indígena? ¿Cómo puede ser de que una persona, un consumidor, consuma todos los días 500 galones de diésel? Claro. No puede ser, pues. Ahí ya podemos ahorrarnos 500 millones. Y vamos sumando. Hay que reducir el Estado, sería mi idea, reducirlo. El gasto corriente sin duda alguna va a ser un tema importante. Y reenfocar el gasto. Pues cuidado, se va a hacer mal interpretado. Ayer estaba viendo un canal americano donde le comenzaron a este potencial candidato americano del Demócratas, Bloomberg, a sacarle todo lo que él había hablado antes de que se postule. Y todo, digamos, de una forma de doble sentido. Cuidado, yo mañana me postulo algo y van a decir de que soy un tipo que soy un tipo liberal. No. Reduzcamos el Estado donde es la grasa. Sí. Y sí pongámosle más plata donde necesitamos. ¿Qué? Pues educación y salud. Pues. Claro. Que desde Vicente Rocafuerte, desde uno de los padres de la patria, Vicente Rocafuerte, García Moreno, Eloy Alfaro, y muchos grandes presidentes que hemos tenido, lo que han querido es tener un sistema educativo. ¿Por qué no puede tener un sistema educativo como el que tiene Noruega? Noruega también. Finlandia. Los países asiáticos. Suecia, sí, son países que han venido creciendo sin solamente con lo que se invirtió. Decía este presidente anterior, decía de que cada escuela del milenio más o menos costaba 10 millones. Y con el debido respeto ya creo que tenía sobreprecios. Porque yo también soy un empresario. Usted 10 millones, que esto es una mansión. Pero digamos que sean 10 millones, no cuestionemos eso. ¿Sabe cuánto costó el movimiento de tierras de la refinería del Aromo? Entre movimientos y temas, 2.000 millones. Es decir, ¿cuántas escuelas del milenio nos podemos haber hecho? 200. Y realmente no se hizo eso. Y lo hicieron en bajas condiciones. O sea, los gastos que se hicieron, que ya se hicieron en el pasado, generaron un costo y lo seguimos pagando y lo seguimos endeudando. Aquí hay que también puntualizar algo. Cuando se habla de reducción del Estado, la gente dice, este es un tipo liberal, este es un neoliberal, este lo que quiere es sacar gente. No. O convertir el Estado en empresa. No, exactamente. Lo que hay que hacer es que el Estado no se meta donde no es bueno. Claro. ¿Qué se mete a hacer una refinería del Aromo cuando el problema es salud? Claro. Cuando vemos que el IES no abastece, porque el IES realmente son hospitales de los trabajadores. Nomás no del Estado. Y vemos que el Ministerio de Salud Pública, es decir, el Ministerio de Salud Pública usa la red de hospitales de los trabajadores. Hagan hospitales, no hagan refinerías. O sea, enfocarnos en los necesidades. Totalmente. Es decir, señor, sí es verdad que ciertas carreteras son estratégicas, pero no todas son estratégicas. Deje también que haya una inversión bajo peajes de carreteras. Se pueden ahorrar 80, 100 millones de dólares y úsenlo, gástenlo en salud y educación. Claro. Básicamente ese sería mi paradigma, que cambie ese paradigma. Es decir, que el Estado deje de meterse a tener aerolíneas TAME quebradas, querer tener empresas petroleras, Petroamazonas con todos los relajos que hay, querer tener refinerías del Aromo. ¡Basta ya! Claro. Ahí solamente no necesitaría ni del Fondo Monetario. Usted sabe cuánto ese doctor que tenemos, que a nadie nos gusta, porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer.
¿Sabe cuánto nos da cada trimestre por haber hecho bien la tarea? Que lo tengo aquí en información real. 250 millones. En cada trimestre que pasamos las tareas, 250 millones. Es decir, al final del día, el FMI nos está dando unos 1.000 millones anuales. Solamente con estas 3 obras que yo le digo, podríamos hacer N obras. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Es decir, podríamos 2 años decirle al FMI, gracias, después de 2 años lo visito. Y este valor supera al fondo anual que tiene el presupuesto del Estado, que supera más de los 3.000 millones de dólares. Sin duda, miren, yo estaba ahorita está muy de moda todo este tema del banca digital, y un expositor, me encantó una palabra que dijo, de que cuando nosotros no entramos a esta era digital, lo que estamos haciendo como empresa, en lugar de crear valor al accionista, al trabajador, más puestos de trabajo, más impuestos, en lugar de eso, de crear valor, Sí. quemamos valor. Quemamos dinero. Y si usted analiza el Ecuador, es una fábrica de quemar dinero. Quema nuestros impuestos. Claro. ¿Por qué? Los quema porque los está usando mal. O sea, no se invierte, no se produce, y eso es lo lamentable. Lo que pasa es que yo creo que la problemática principal, el eje fundamental para que la situación siga como sigue, es que no hay personas capacitadas para poder tomar decisiones o para poder asesorar de la manera correcta. Es por ello que veo muchas personas que están en esos puestos, lamentablemente son parientes o a dedo. Existe bastante nepotismo, pero no son personas capaces para tomar decisiones, y por ello siguen las condiciones en las que seguimos estando. Hay un indicador generalmente aceptado que habla de que más o menos los gobiernos deberían de usar un 10% del PIB. Si más o menos nuestro PIB es 100.000 millones, un 10% sería 10.000. Tenemos Sí. un presupuesto del Estado arriba de 30.000. Todo Sobrepasamos. ahorita acá. son parámetros. Claro. Hay una Nosotros, es sobrecarga. decir, como que usted va al gimnasio y le dicen ¿cuánto pesa? Mide 1,80. Generalmente dicen que es 1 libra por centímetro, pero pesa 250 libras. Tienes que bajar de peso. Tienes que bajar de peso. Claro. Hay que ser contundentes, hay que estar trabajando, y nosotros como ciudadanos y ustedes como especialistas son nuestros grandes invitados para poder difundir esto a los ciudadanos. Sin más preámbulos, Sí, realmente el tiempo ha sido muy corto, pero la información ha sido muy satisfactoria, y le hacemos la invitación para otro Sí, segmento para poder hablar de temas un poco más puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, el Sí. tema de salud, que serían los 2 ejes principales para poder primero subsanar, porque ahí el otro parte del resto, ¿no? Encantado, Que sería muy encantado. Yo los felicito por un programa tan educativo y tan apropiado para la actualidad. Tenemos que hablar mucho Sí. sobre Sí. estos temas. Falta más difusión en estos conocimientos para que la ciudadanía también conozca cuál es la realidad social, política y económica que se necesita y se requiera para poder elegir bien a un candidato. No solamente porque le cae bien o porque lo ve en televisión, sino porque realmente conozca el tema para poder subsanar todas las necesidades que se requieren en este momento tan urgente y necesario. Realmente le agradezco mucho al economista Federico Boca, que nos ha acompañado el día de hoy, y a todos ustedes no se pueden perder la programación de mañana, así que te espero a las 9 a.m. para que amanezcas con nosotros. Chao, chao. chau, chau.